Capítulo 15. Práctica de combate conjunta, 2. No estoy seguro de quién acuñó por primera vez el término efecto mariposa, pero la idea detrás de él es realmente brillante. La idea es que una pequeña brisa, derivada del batir de las alas de una mariposa, puede evolucionar hasta convertirse en un huracán que se traga edificios al otro lado del océano en un continente lejano. Al menos, esa es la esencia de la cuestión. Por lo que he oído, es una frase que se cita a menudo en discusiones sobre la teoría del caos, destacando la dificultad de controlar el futuro debido a las numerosas variables en todos los aspectos de la vida. El más mínimo cambio generado a partir de una variable inicial puede afectar la entropía exponencialmente. Y así sucesivamente, bla, bla, bla. Sin complicarlo demasiado, desde mi punto de vista, simplemente significa que incluso eventos aparentemente insignificantes pueden convertirse en resultados inesperados y significativos. En otras palabras, es una forma profunda de decir que no hay que intentar controlar todo en la vida, en términos generales. No sabía que realmente experimentaría el peso de esto durante la práctica de combate conjunto. En efecto, parece que no hay una sola mentira en los viejos dichos. Uno de los 3 edificios que componen la Unión de Estudiantes, Neil Hall, ha sido tradicionalmente sede de clases de combate conjunto. Su bien mantenido campo de batalla estilo coliseo y sus asientos para espectadores brillaban impresionantemente limpios. Fiel a la noble academia, incluso el campo para golpear y pelear fue creado con dignidad. Allí, me senté en uno de los asientos de observador y observé cómo se desarrollaba el simulacro de entrenamiento de combate. Los nuevos estudiantes de primer año eran, literalmente, una guerra de estrellas. El grado estaba lleno del tipo de piedras preciosas de las que tendría suerte de encontrar 1 o 2 en un año, por lo que, naturalmente, los estudiantes de segundo año estaban muy interesados. Entre ellos se encontraba el trío que se había ganado la tacaña aprobación del profesor Glast, Hicks, la lanza de la vegetación, Lortel, hija de oro, y Lucy la perezosa. Para estos 3 estudiantes de primer año del departamento de magia, la atención estaba absolutamente fijada. Auge. Gracias. Fue una experiencia valiosa. Tu control sobre el maná fue excepcionalmente astuto. Aprendí mucho. En el centro del escenario, Hicks, un descendiente de una tribu nómada del norte, acababa de enviar a un mayor volando fuera de la plataforma con magia de viento. El cabello largo y rizado revoloteó después de la magia. Espero volver a aprender de ti la próxima vez. Y dicho esto, se despidió cortésmente. Ciertamente su cabeza no estaba en el lugar correcto. El oponente de Hicks, un estudiante de segundo año del departamento de magia. ¿Cómo se llamaba? Michael, tal vez. De todos modos, los asistentes se lo estaban llevando, claramente sin su ingenio. Solo se permitía magia básica en las prácticas de combate entre estudiantes de primer y segundo año. Sin embargo, estaba claro para todos que Hicks era capaz de hacer mucho más que lo básico. Si empleara magia de nivel superior, sin duda sería aún más formidable. Los estudiantes de segundo año murmuraron entre ellos. Otra victoria para un estudiante de primer año. A este paso, los estudiantes de segundo año van a conseguir un barrido limpio. Los recién llegados de este año son extraños. ¿Cómo es que esos monstruos terminaron todos juntos aquí? La práctica de combate conjunto, un evento tan regular como las estaciones, tuvo un desenlace devastador. Los estudiantes de segundo año, que existían solo de nombre como estudiantes de último año, fueron acribillados sin piedad por los estudiantes de primer año. En algún momento, parecía como si los estudiantes de segundo año estuvieran simplemente sirviendo como sacos de boxeo para mostrar las habilidades de los estudiantes de primer año. En verdad, era una situación lamentable. Los siguientes estudiantes llamaron, completen sus preparativos y diríjanse a la sala de espera. Lucy Mayri Little y MCLA. Con el anuncio del próximo duelo, el público volvió a estallar en murmullos. Era el momento que todos habían anticipado. Ajusté mi postura y me concentré intensamente en el escenario. Sin duda, el centro de atención estaba en Lucy Mayrill, el genio que podría reescribir la historia de la Academia Sylvania. Sin embargo, tal escenario simplemente sirvió para centrar la atención en el protagonista antes de un cambio repentino. En realidad,
el punto focal debería ser Telly Mcela, el protagonista destinado a convertirse en el santo de la espada de este mundo. Nunca antes había empuñado una espada, pero cuando la blandió por primera vez, cortó la magia rápidamente lanzada por Lucy. Lucy, sorprendida por la inesperada defensa, lanzó en pánico el hechizo de relámpago intermedio, Thunderfall. Aunque Telly fue completamente dominada por el hechizo reflexivo, el uso de magia intermedia por parte de Lucy resultó en su descalificación, otorgándole a Telly el honor de ser la primera en derrotar a Lucy Myril. De nuevo, Lucy Myril sube al escenario para practicar. Fue una escena legendaria. Telly, que había vivido su vida diciendo que carecía de talento, incluso en Sylvania fue tratado como un fracaso, incluso personas como Ed Ross Tyler lo regañaban, y él siempre fracasaba en las clases de combate. Sin embargo, a lo largo de sus pruebas, Telly nunca dejó de entrenar. Sus esfuerzos finalmente se vieron recompensados en ese momento, y la dramática puesta en escena dejó una impresión duradera, particularmente cuando Ayla, su amiga de la infancia, presenció todo y derramó lágrimas. Una vez más, Lucy Myril sube al escenario para practicar. Lucia Myril. Lucy Myril, Lucy Myril. Por favor, sube al escenario. Lucia Myril. ¿Qué está sucediendo? ¿A dónde fue? La extraña sensación de euforia que sentí en el momento en que Telly Mcela subió al escenario fue difícil de describir. Aunque estaba en otro mundo, había vivido varias vidas como Telly y completé su viaje a través de finales amargos y malos y el final verdadero que dejó un profundo efecto secundario en múltiples ocasiones. Al mismo tiempo, también me vinieron a la mente los juicios que tenía por delante Telly Mcela, a pesar de estar destinado a ser el santo de la espada, su vida era todo menos un lecho de rosas. De los muchos caminos que pudo tomar, ninguno estuvo libre de dificultades. Entonces decidí ofrecer mi apoyo. Había decidido cuidar de mi propia vida, animando a alguien que soportaría todas las pruebas de esta Sylvania. Haré lo mejor que pueda con todas mis fuerzas. Un enérgico aplauso resonó para Telly mientras pronunciaba su animado saludo desde el escenario. Sí, fueron aplausos de aliento porque el destino que estaba a punto de correrle al joven ante Lucy Myril estaba claro para todos los presentes. Simplemente no saben lo que no saben. Este chico tenía el talento más abrumador de todos los presentes. Sabiendo lo que estaba por venir, era aún más emocionante anticipar el futuro cambio de opinión del público. Pero aparte de eso, ¿qué estaba haciendo realmente en ese momento? Estaba pellizcando las mejillas de Lucy Myril. Estábamos detrás del escenario central, donde se había instalado un podio reservado para los entrenamientos. Claramente, parecía que Lucy había venido aquí para tomar una siesta después de sentir sueño durante una práctica conjunta. Habría sido dudoso para ella aventurarse fuera de Neil Hall, por lo que era bastante obvio que encontraría un lugar para dormir adentro. Acababa de descubrir a Lucy acurrucada y durmiendo bajo el podio. ¡Ey, despierta! Vamos, levántate. Es tu turno. Después de mucha insistencia, Lucy Myril salió de debajo del podio y se estiró lánguidamente. Al igual que cuando se despertó de mi cenador, tenía una expresión aturdida. Un lado de su cabello, que había sido cuidadosamente recogido por ambos lados, se había deshecho. Mechones rebeldes yacían pegados a su mejilla, y cuando finalmente abrió la boca, murmuró algo familiar. Tengo hambre. Sacudió la cabeza, se estiró una vez más y luego pareció reconocerme y me saludó. Hola. Y luego preguntó casualmente. ¿Tienes cecina? Sentí un fuerte deseo de golpearme la frente. Si lo hago. ¿Podría darme un poco? Haz tu duelo primero. Lucy Myril. Por favor, apúrate al escenario. El hecho inusual de que un participante en el duelo saliera de debajo de los soportes del equipo causó desconcierto entre el público y el profesor asociado que supervisaba la práctica. Aún así, como ella no se había escapado por completo, el duelo continuaría. Estaba ansioso de que la ausencia de Lucy pudiera cambiar de alguna manera la percepción de Telly. Uf. Lucy se levantó atontada. Una goma para el pelo cayó junto a ella, un lado de su cabello se había soltado. Lucy recogió su cabello con una mano y me entregó el lazo con voz perezosa. Su petición fue igual de indiferente.
Atame el pelo. No, simplemente déjalo suelto y sal. No puedo. Las criadas de la casa Ophelius me regañarán. Dan demasiado miedo. Equivalentes al director Obel por derecho propio, las criadas de la casa Ophelius resultaron ser los únicos seres en Silvenia a quienes Lucy temía. Lucy, famosa por quedarse dormida en las calles y tumbarse descuidadamente en los tejados, debe su apariencia ordenada únicamente a los esfuerzos de las criadas de la casa Ophelius. Si bien eran personal de élite acostumbrados a servir a la nobleza más refinada, parecía que no tenían más remedio que regañar y enojarse para mantener a raya a esta impredecible felina. Fue una suerte que lograran mantenerla a raya. Suspiré y tomé a Lucy de la mano, sentándola apresuradamente en cualquier banco del observatorio. Tomando el lazo para el cabello, alisé un lado de su cabello y lo até cuidadosamente para alinearlo simétricamente con el otro lado. Ya era bastante ridículo lidiar con estas tonterías cuando se suponía que debía batirme en duelo con la princesa Penia. Sin mencionar que todo Neil Hall nos estaba mirando. ¿Quién es ese chico? No es ese Ed Rostyler. Sigues dando vueltas por la escuela. Hombre, ese tipo es persistente. ¿Qué está haciendo con el mejor estudiante de primer año? ¿Son amigables o algo así? Parecen cercanos. Cerca. Más bien es su tutor o algo así. La visión del chico más humillado entre los de segundo año y el presidente de primer año más glorificado peleándose y arreglándose el pelo era divertido. Me sonrojé de vergüenza y rápidamente terminé de arreglarle el cabello. Luego ayudé a Lucy, medio dormida, a ponerse de pie y le arreglé el abrigo que llevaba casualmente. Le metí el faldón de la camisa, asomando por la falda, hacia adentro, se lo ajusté adecuadamente y enderecé el cuello desaliñado. Después de subirse los calcetines caídos hasta la rodilla y apretarse la corbata, Lucy finalmente parecía presentable. No había mucho que nadie pudiera hacer para que las mangas fueran demasiado largas, nunca había prestado mucha atención a la talla de su uniforme y simplemente usaba lo que le daban. ¿No es así? Sí, sí. Entonces vete. Empujando a Lucy hacia adelante, la envié al escenario. Bostezó grandiosamente y con una mirada de cansancio del mundo, tomó su lugar frente a Telly. Entonces comencemos el duelo. Auge. En un instante, Lucy lanzó un hechizo mágico eléctrico de bajo nivel directamente al plexo solar de Telly. Todo pareció haber durado unos 0,3 segundos. La vida de Telly Mcela siempre había estado plagada de adversidades. Un paleto de pueblo, un perenne de bajo rendimiento, nunca había logrado obtener una calificación respetable, siempre tildado como el más bajo de los desamparados. Mientras crecía, a excepción de su amiga de la infancia Ayla, nadie había tenido una perspectiva positiva sobre el futuro de Telly. Con un desempeño constante por debajo del promedio, incluso su familia había comenzado a apartar la vista de él. Una y otra vez pensó en renunciar a todo. Inscribirse en Silvenia fue la oportunidad para Telly de demostrar su valía, como si el destino finalmente le hubiera sonreído. El examen escrito estuvo a punto de aprobarse, y se logró traspasar toda la noche. Y el examen práctico podría haber terminado en fracaso debido a un rencoroso estudiante de segundo año, si no hubiera sido por la misericordia de la princesa. A pesar de esto, las implacables pruebas de Silvenia persistieron, pero de alguna manera él perseveró. Un percance durante una prueba de asignación casi le cuesta la vida a manos de un kobold merodeador, y ni siquiera pudo entrar al salón para la ceremonia de apertura debido a su condición de estudiante reprobado. Sin embargo, gracias al apoyo de Ayla, su amiga de la infancia, y Aiden, un compañero de lucha ante el fracaso, había logrado aguantar. Y ahora era su momento de la verdad. La clase de primer año, incluso sus compañeros y profesores de segundo año, observaron con asombro el puro genio de Lucy Mayril. En una situación absolutamente desesperada, donde la derrota y la simpatía parecían inevitables, Telly nunca perdió la esperanza. No importa lo duro que trabajara, nunca podría vencer a un oponente como ella. En medio de las burlas y la humillación de sus compañeros, Telly entrenó sin descanso, practicando habilidades de combate y lanzando golpes hasta bien entrada la noche. Incluso ante la derrota prevista, el esfuerzo de Telly por la victoria nunca decayó. Y ahora, antes de que pudiera reaccionar, fue estrellado contra la pared de la arena de combate. Tos, sollozo, uf. Sin embargo, Telly se puso de pie.
A su alrededor había varias armas, espadas, arcos, látigos, todas esparcidas. Se trataba de armas simuladas preparadas en un rincón para estudiantes de combate, en su mayoría desafiladas o sin filo. Telly miró los nudillos colocados en su mano, armas en las que había confiado en tiempos difíciles. Pero en silencio me los quité. Una sensación ultrarrápida pasó por su mente. Entre las armas esparcidas, una espada de madera raída llamó su atención. Como obligado, Telly extendió la mano. Su cuerpo maltrecho tomó torpemente una postura con la espada de madera ahora en la mano. Esta era la primera vez que empuñaba una espada. Su oponente era un mago de notable talento respetado por todos. Sin embargo, Telly se mantuvo firme sobre ambos pies, impulsado por la fe que otros tenían en él. Tenía que honrar esa confianza. Con ese único pensamiento, Telly apretó los dientes. Tengo una espada en la mano. Y con eso, al ver a Telly atrapado contra la pared por un solo golpe, contuve la respiración. Capítulo 16. Entrenamiento de combate conjunto, 3. Peña, efectivamente naciste con un don divino. El primero en notar la perspicacia innata de la princesa Peña fue su padre, el emperador Cloel. La vida de la realeza es una serie interminable de conspiraciones y traiciones, una oscuridad opaca acecha bajo su aparentemente gloriosa existencia. Por lo tanto, el emperador Cloel no fue del todo exacto cuando calificó la capacidad de su hija para evaluar a las personas como un don divino. Su habilidad no era un regalo divino, era un sentimiento perfeccionado en el turbio abismo de la vida cortesana, un medio para que ella se protegiera. Esta seguridad en sí misma envalentonó a la princesa Peña. En sus ojos, el intento de envenenar a la tía, los gestos desesperados con las manos de la duquesa para elevar a su propio hijo a la realeza, las pupilas temblorosas de un sirviente sorprendido robando una cadena de reloj de oro, los pasos nerviosos de un capitán de la orden de caballeros que malversó fondos, y las miradas envidiosas de sus parientes celosos, todas historias contadas. Consciente de que detrás de cada mirada de veneración había una sombra, mantuvo la fachada de una noble princesa. Por favor, cuídame. Era imperativo que mirara directamente al hombre que, habiendo terminado los preparativos del duelo, la saludó cortésmente. Los instintos de la princesa Peña eran ahora casi sobrehumanos. Sería casi imposible igualar su asombrosa capacidad para discernir las verdaderas intenciones de las personas sin recurrir a la lectura de la mente. Ja ja ja, ¿quién es ese? Ed Rostyler. Vestido con su habitual atuendo cargado de gemas, pero luciendo tan demacrado. El aspecto modesto te sienta bien. El que siempre finge tener talento mágico sin tener ninguno, finalmente se descubre su incompetencia. Gears llegó a la plataforma de duelo y, aunque los espectadores parecían ansiosos por abuchear con toda su fuerza, en presencia de una princesa del reino, se sometieron. Sí, yo también espero con ansias nuestro partido. La princesa levantó la mano, sintiendo el flujo de maná. Estaba en óptimas condiciones, un testimonio del hábito de un buen mago de mantener siempre su estado físico. Entrecerrando los ojos, la princesa Peña evaluó al hombre. No te desanimes, tus esfuerzos serán recompensados, enderezaos, no hay que avergonzarse. Camina con orgullo, lo hiciste bien, acabo de tener un mal oponente, no dejes que eso te afecte. Estos fueron los gritos desesperados a un niño fracasado, previamente ignorados a favor de una crítica mordaz a Ed Rostyler. Inicialmente, fue la desesperación en el comportamiento de Ed Rostyler lo que la tomó por sorpresa, no la frialdad. Escuchaste a Ed gritar contra Teile. Es realmente duro. Puaj. Acosa a los demás y luego él mismo arma un gran escándalo. ¿Cuál era su interés en burlarse de ese niño inexperto? Quizás ahora quiere parecer amable. ¿Por qué iba a apoyar a quien acosé? Algo como eso. Vaya, qué intención tan siniestra. Eso es típico de esas personas. Los susurros eran demasiado fuertes para pasarlos por alto, llegando incluso a los oídos de la princesa distante, lo que indicaba que Ed Rostyler ciertamente también los escuchó. Sin embargo, la mirada de Ed era serena, quieta como el reflejo de una luna en el agua, sus ojos no revelaron ningún indicio de angustia. Leer las emociones en esos ojos quietos era un juego de niños para la princesa Peña. Apatía, indiferencia, despreocupación,
un sentimiento que ella conocía muy bien. Ed Rostyler siempre se había mostrado indiferente a los susurros que se burlaban de él. Ella lo había juzgado correctamente desde su primer encuentro. Conocer a personajes así era solo parte de la vida. Para algunos, las opiniones de los demás no influyen, la prioridad es su firme determinación derivada de su creencia en su propia vida. Tal naturaleza no era rara incluso entre los estudiantes de primer año, estaban Lucy Merille, la hija adinerada Lorettel y Hicks de Plantspire. Esta comprensión le produjo una apariencia de alivio porque aclaró el enigma del personaje de Ed Rostyler. Aunque le tomó algo de tiempo, desde su punto de vista, él era como cualquier otra persona, un participante nivelado. Con esta confirmación, ella podría mantenerse firme. Sin embargo, sus pensamientos volvieron a verse confusos al considerar su comportamiento despreocupado, su sincero aliento a un estudiante de primer año al que había intentado fracasar. ¿Fue su grito para ridiculizar a Teile, o fue un acto hipócrita para limpiar sus acciones pasadas? Sin contexto, otros podrían añadir peso a esa sospecha. Pero la princesa Penny vio la desesperación en ese hombre desde el examen de ingreso, un atisbo de su verdadera desesperación. Si le hubiera suplicado durante su encuentro en el campamento con la misma seriedad que lo hacía ahora, tal perplejidad no la preocuparía. Una súplica de misericordia, por favor, no me expulséis, me arrepiento de verdad. Solo dame una oportunidad, no la habría obligado a tal sentimiento. Después de todo, muchos se han postrado a sus pies por mucho menos. Y, sin embargo, a pesar de su fachada indiferente, cuando el estudiante de primer año al que casi suspendió se sintió desesperado, mostró una desesperación genuina. Este desajuste la preocupaba. Ed Rostyler. Me confundes. La princesa suspiró profundamente. Todo esto valió la pena. Se cansó de dejarse llevar por su interior impenetrable. Al final, es un estudiante más que se enfrenta a la expulsión. No era un señor de la guerra corrupto que conspiraba contra el trono, ni un ministro tramposo ni un sirviente despreciable que manejaba mal los bienes reales. Incluso si su percepción no logró captar la verdadera naturaleza de este hombre, ¿y qué? El mundo no se acabaría. Ya había medido el maná de Ed Rostyler, no era excepcional, pero la facilidad con la que lo manipulaba indicaba que no era fácil de convencer. Dado que el entrenamiento comparó a estudiantes de primer año con estudiantes de segundo año, estaban limitados a usar solo hechizos básicos, una desventaja justa. La competencia de Ed en hechizos elementales básicos era clara, reflejando innumerables repeticiones de dominio, aunque el alcance de su control de hechizos intermedios seguía siendo incierto. Al menos, tenía habilidades confiables en lo básico. Puede que la princesa Penny no posea el talento abrumador de Lucy o Lorettel, pero su naturaleza trabajadora significó que nunca descuidó su entrenamiento mágico. Por favor, comience el duelo. A la orden del instructor, la princesa Penny tomó posición. El primer golpe mediría la capacidad del oponente. Su especialidad, la magia elemental de agua, era adecuada para ataques irregulares, difíciles de contrarrestar para cualquiera sobre la marcha. Aquí cómo. Mientras levantaba la mano, se manifestó el hechizo básico bola de agua. La fluidez del hechizo permitió que la esfera de agua cambiara su trayectoria y presión, lo que provocó un ataque irritante. Inicialmente optó por probar a su oponente con una sola bola en lugar de su capacidad total, observó cómo Ed respondería con su magia elemental de viento y fuego. Al elaborar una estrategia en consecuencia, tenía la intención de aumentar gradualmente su poder y participar plenamente en el combate. El mástil finalmente la liberaría del inquietante enigma del hombre que tenía delante, había asuntos mucho más urgentes que atender. La esfera lanzada se desvió rápidamente y se acercó a Ed Rostyler. Los ojos de la princesa Penny lo confirmaron, Ed estaba siguiendo la trayectoria de la esfera. Viento o fuego, ¿cuál sería su defensa? Y una vez defendida, ¿cuál sería su contraataque? Auge. Pero la bola de agua golpeó con fuerza el abdomen de Ed Rostyler. Levantado momentáneamente, luego rodó por el suelo en medio de una nube de polvo, finalmente tendido y sentado, golpeado. Yo concedo. ¿Qué dijiste? Un temblor recorrió los ojos de la princesa Penny. Ja, 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 ja. Vaya, ¿qué fue eso? Cayó más fácilmente que Taylor.
Pone una fachada tan fría, solo para ser derribado de un solo golpe. Princesa Peña, eso fue increíble, realmente gratificante. El público, que había estado conteniendo sus vítores, estalló en aplausos al ver al enemigo público, Ed Rostyler, siendo derribado. Sin embargo, para la princesa Peña en duelo estaba claro, hasta el mismo momento antes del impacto, los ojos de Ed Rostyler habían estado enfocados precisamente en la trayectoria. No dejó de bloquear. Eligió no bloquear. ¿Qué eres exactamente? Gracias por tu servicio. Aprendí mucho. Levantándose y sacudiéndose el polvo, Ed se giró para saludar a la princesa. Solo entonces la miró directamente. Solo en ese momento la princesa Peña se dio cuenta. Este hombre nunca había hecho contacto visual con ella hasta que bajó del escenario de duelo. Nunca había mostrado ningún interés en el duelo desde el principio. Algo caliente se atascó en la garganta de la princesa Peña como si se negara a pasar. La incomodidad que quería deshacerse con una pelea satisfactoria parecía consumirla desde dentro. Es ahora realmente el momento de un duelo. Bajé apresuradamente del escenario del duelo, recibido por las gloriosas burlas que pretendían honrarme. Parece que mi patética derrota por un solo hechizo satisfizo a muchos. ¿Dónde se ha ido ese bastardo de Taylor? En todos los asuntos hay prioridades y la importancia se asigna en consecuencia. Las interacciones con la princesa Peña deben medirse cuidadosamente, especialmente si impactan la narrativa, ella es un personaje clave en esta historia. Sin embargo, Teile, el protagonista de este mundo, es de mayor importancia. Si sucumbe y se hace añicos ante estas pruebas, sería un error fatal en mi gran plan gastar toda la miel de este mundo y graduarme sanamente. Por lo tanto, encontrar a Taylor tuvo prioridad. Independientemente de la importancia de la princesa Peña, el camino desastre tuvo mayor peso. De todos modos, primero necesito encontrar a ese chico, Taylor. Ignorando a la multitud que me abucheaba, caminé con confianza por los pasillos hacia la salida de Neile Hall. Entre las masas reunidas para el entrenamiento, debería ser fácil escaparse. Si pudiera reunir el espíritu de Teile, cubriré cualquier impacto en sus calificaciones con mis propios esfuerzos. Sin embargo, justo cuando caminaba con firmeza y determinación, me di cuenta de que alguien me seguía. Ed Rostyler. Sorprendentemente, la propia princesa Peña había bajado corriendo del escenario del duelo, sin aliento y apoyándose contra la pared para alcanzarme. Sí. Princesa Peña, es peligroso estar aquí sin escolta. Con la mirada desconcertada en mi rostro, me volví para dirigirme a ella. Deja de parecer tan despistado. Estaba claramente enfadada y sus gritos estaban llenos de cruda irritación. Este comportamiento no era propio de ella, que podría causar tal arrebato emocional. Siempre haces esto. Fingir no entender, permanecer ambiguo. ¿Tienes alguna idea de lo frustrante que es eso para aquellos que intentan descifrarte? Yo. No entiendo de qué estás hablando. Si es el duelo, entonces aprecio la lección. ¿Qué lección, además? Su puño tembló con clara ira. Estaba realmente molesta. ¿Por qué? Por favor, espere un momento, princesa Peña. Una pelea que nunca pretendiste ganar, con tu mente solo en salir corriendo de la plataforma. Tu voz es demasiado fuerte, princesa Peña. No soy alguien que muestre tanta confusión, pero su intensa reacción fue inesperada. La princesa Peña era normalmente tan autoritaria. Solo otorgas confusión. Dingu. Don. Dingu. Suscríbete al canal de Pedro Patos Dingu. Don. Dingu. Capítulo 17. Entrenamiento de combate conjunto, 4, editado. De repente, saliendo corriendo de la arena de duelo y corriendo hacia la salida, la princesa Peña finalmente se calmó cuando su capitán de escolta, Clie, logró alcanzarla. A pesar de su extrema ira, parecía incapaz de mostrar un comportamiento indigno delante de su capitán de escolta, dado su estatus. No puedo simplemente rendirme así. Aunque aparentemente no se había calmado en absoluto, se acercó a mí con una expresión de disgusto en su rostro. Tú, hay algo, ¿verdad? Puede que no entienda por qué te niegas a hablar e insistes en esto, pero realmente puedo entenderlo todo.
No siento malicia ni motivos ocultos, pero... Me estás sobreestimando, princesa. Escucha. No puedo decir nada ahora porque no tengo pruebas, pero... Los brillantes ojos dorados de la princesa Penny estaban fijos en mí. En verdad, cuanto más lo pienso, la princesa Penny es una persona de interés, nada menos que Lucy Mayril. Sobre todo, es bastante difícil manejarla dada su mirada perspicaz, que tiende a captar el más mínimo desliz. Su aguda intuición, lo suficientemente aguda como para captar el momento de desesperación de mi audiencia, es implacable incluso ante un momento de descuido. En el espadachín descalificado de Silvenia, la mirada perspicaz de la princesa Penny se retrató simplemente como la capacidad de anticipar el próximo movimiento de un oponente en combate o vislumbrar algunas de sus estadísticas. Más allá de eso, fue tratado simplemente como un recurso argumental para la historia. Pero ahora, cuando nos enfrentamos a esa capacidad en la realidad, resulta engorroso y mentalmente agotador lidiar con su percepción en la vida cotidiana. Lo mejor es mantener la mayor distancia posible con la princesa Penny. Como ella es un personaje principal en el escenario, dudo que haya alguna interacción, pero hagamos un esfuerzo para evitar acercarnos. Eso solo aumenta mi determinación. Tan pronto como tenga una idea clara, definitivamente recibiré una respuesta tuya. Eso sí, queda por ver si será fácil mantener esa distancia. Dependerá de mis esfuerzos. Después de decir su parte, la princesa Penny dejó escapar un profundo suspiro, como si se diera cuenta de lo absurda y sin sentido que era la situación. Con los brazos cruzados a la altura de la cintura y tras otro suspiro, finalmente pareció recuperar la compostura. De todos modos. Me disculpo por perderme y ser tan grosero. Con una mano pasando por su rostro, parecía que estaba afrontando su terrible comportamiento. A pesar de su furia, al final ofreció una disculpa, lo cual estaba muy acorde con el carácter de la princesa Penny. Teniendo en cuenta las extraordinarias circunstancias de mi situación actual como Ed Rose Tyler, vale la pena señalar que la princesa Penny rara vez arremetía o se enojaba con los demás. Su educación y las complejidades que la rodean son intrincadas y matizadas. La brecha social entre una princesa de una nación y un estudiante común y corriente es inmensa. Una mera muestra de irritabilidad o mal genio por parte de la princesa podría significar un desastre para los demás involucrados. Conozco los episodios de infancia de la princesa, aunque es una larga historia que contar. Su naturaleza inusualmente altruista y su cortesía arraigada están en cierta medida justificadas por tales experiencias. Por ejemplo, simplemente señalar las manchas sobrantes en una taza de té provocó que una doncella favorita fuera azotada en los jardines reales. Una mancha en la vajilla de la familia real, que siempre debería ser examinada en busca de veneno, que llegaba al servicio de té indicaba un claro incumplimiento de un deber importante. Y hay más. Cuando tropezó y se lastimó mientras jugaba en el jardín, los caballeros de guardia fueron reemplazados. Si parecía cansada o contraía una enfermedad menor, el rostro del médico real palidecía, y cuando el tacón de su zapato se rompía durante un banquete real, el sastre real visitaba personalmente su habitación, se inclinaba hasta el suelo y se disculpaba entre lágrimas. Para la noble Penny, todo esto constituía presión y moderación. El camino de un monarca digno no puede admitir errores. Los propios errores a veces tienen consecuencias irrevocables para los demás. Por no hablar del aumento de los ánimos o de la indignación, que podría conducir a desastres imprevistos, la sola idea estaba más allá de los cálculos de Penny. El apodo de princesa de la benevolencia elogió su carácter amable. Sin embargo, sabía que era más bien un grillete para ella. Pero no había mucho que pudiera hacer, no había ninguna razón para hacerlo, excepto la preocupación por mí mismo como variable. Si tienes que irte, adelante. Llevas un rato mirando la puerta, obviamente tienes asuntos urgentes, ¿verdad? Parecía resignada cuando me dejó ir, lo cual agradecí. Parecía correcto, en cualquier caso, que yo, una variable que no debía existir, hubiera causado un estrés innecesario a la princesa. Ya me cuesta mantenerme al día con la clase, y ahora ese astuto comerciante está tratando de tragarse la escuela con sus planes. El rencor del profesor Glastris nunca disminuirá. En medio de todo esto, los sirvientes parlotean sobre las leyes reales. Ya tengo demasiadas cosas en la cabeza. Ya es bastante difícil.
En un momento de pérdida de compostura, ella desahogó sus frustraciones, una visión bastante alejada de lo que sabía de la princesa Peña. Sin duda, el peso de la miríada de acontecimientos en el escenario la estaba desgastando gradualmente. Con la variable que era yo agregada a la ecuación, debe haber sido abrumador. Si bien su inestabilidad era preocupante para el futuro desarrollo del escenario, realmente no había nada que pudiera hacer al respecto. Las cargas que puedo soportar, es poco probable que superen las que usted carga con usted, Su Alteza. Mientras decía esas pocas palabras y alcanzaba la puerta, pensé que podría parecer presuntuoso, pero un simple comentario como este no causaría demasiado alboroto. Los asuntos políticos complejos y la responsabilidad del gobierno son sin duda preocupaciones necesarias, pero ¿por qué no relajarse un poco? Esta no es la corte imperial donde todo debe hacerse con autoridad solemne. Esta es la Academia Silvenia. Ante mis palabras, sentí sus pupilas dilatarse por un momento, aunque no había dicho nada particularmente impactante. Puede que no te des cuenta, pero pareces muy cansado. Habiendo vivido una vida escudriñando a los demás, tal vez ella misma no estaba acostumbrada a ser analizada de manera tan transparente. Impactado por el comentario, salí rápidamente y cerré la puerta detrás de mí, aliviado de que ella me dejara ir sin decir una palabra más. Después de todo, la princesa Peña es un personaje principal. Puede que esté preocupada por mí por ahora, pero pronto tendrá suficientes eventos basados en escenarios para hacerla olvidarse de mí. No nos volvamos a ver nunca más. Por favor. Encontré a Taylor M.C. Loire sentada en un banco de madera en las afueras del edificio del Consejo Estudiantil, todavía sosteniendo la espada de entrenamiento de madera utilizada en el duelo. Si bien podía ver a Taylor desde la distancia, no era como si tuviera un plan sobre qué hacer al respecto. La situación parecía un poco cómica, ¿no? O mejor dicho, lo había sido desde el principio. Ed Tyler era un villano de tercera categoría que abusaba verbalmente e implacablemente de Taylor y trataba de ahuyentarlo. Ofrecerle aliento ahora se sentía extraño. Claro, podría haber saltado instintivamente en el calor del momento, pero después de un momento de tranquila reflexión, no había manera de que yo, en mi posición, tuviera medios para alentar a Taylor. No importa lo que dijera, no se tomaría como sincero. En tal situación, me pregunté qué hacer. Sin embargo, mis pies ya estaban marchando hacia Taylor cuando, de repente, alguien se interpuso en mi camino. No te acerques más. Esta obstrucción inesperada me desconcertó. Pero al ver su rostro, rápidamente surgió una extraña sensación de deleite. Pelo corto, ondulado, castaño y un rostro que, pese a parecer frágil, reflejaba una voluntad decidida. Eres. No te acerques más. Ella estaba de pie con los brazos extendidos, temblando, pero aún mirándome fijamente. De hecho, ella era la viva imagen de lo que había visto en el juego. Si uno hubiera jugado al maestro de la espada descalificado de Silvenia aunque fuera una sola vez, no podría evitar alegrarse de ver esta cara en la vida real. Ante mí estaba la mascota del maestro de la espada descalificado de Silvenia, la amiga de la infancia que siempre había apoyado y alentado a Taylor en cada prueba y tribulación, a Ayla Triss, en persona. Ed Tyler, no más, deja en paz a Taylor. Su temblorosa exhibición parecía tan lamentable que incluso podría considerarse patética. Sin embargo, su rostro irradiaba un profundo desprecio, un espectáculo refrescante para la vista. De hecho, ahora como Ed Tyler, pude presenciar cómo la mansa Ayla adoptaba una expresión tan desdeñosa. Incluso si no eres tú. Taylor ya ha pasado por bastante, ¿no? Lo has visto tú mismo. Debe haber pasado por muchas cosas. Su voz, temblorosa y frágil, de alguna manera logró expresar todo su sentimiento. Por encima de todo, su determinación de proteger a Taylor era genuina. Por alguna razón, a mí también me conmovió. Ah, entonces ella es Ayla. De pie frente a un adversario que parecía listo para devorarme, fue casi cómico que me encontrara conmovido por el momento. Chocar. La copa de hierro que Ayla sostenía rodó por el suelo. Parecía que regresaba de ir a buscar agua. Taylor finalmente reaccionó al ruido cuando la taza derramó su contenido en el suelo. Levantándose lentamente del banco de madera, Taylor comenzó a moverse hacia Ayla y hacia mí.
Sentí que algo andaba mal de inmediato. La habitual debilidad en el andar de Taylor parecía haber desaparecido. Ed. Cobalto de rosa. Agarrando la espada, Taylor colocó a Ayla detrás de él y me miró fijamente. Aún así. Asistiendo a la academia, ya veo. Su voz era baja y solemne, sorprendentemente vivaz. El rostro de Taylor durante su derrota en el duelo no mostró absolutamente ninguna vitalidad. Pero ahora. Esa vivacidad única de Taylor. La determinación que nunca flaquea, sin importar cuán poderoso sea el adversario. Esa fuerza de voluntad claramente emanaba de sus ojos. ¿Has recuperado? En efecto. Vi toda la situación claramente ahora. No pude seguir a Taylor inmediatamente debido a la princesa y ese maldito duelo. Pero la amiga de la infancia y apoyo más incondicional de Taylor, Ayla Tris, no había dudado en salir corriendo tras él, recuperando el aliento desde los asientos de observación. Y lo que siguió fue fácil de deducir, incluso sin presenciarlo. Cuando surgían altos muros y las heladas pruebas intentaban bloquear el camino de Taylor, era Ayla quien siempre lo abrazaba y animaba. Está bien. Tú también puedes superar esto. Siempre lo has hecho bien. Tengo fe en ti. Puedes hacerlo. No te desesperes, Taylor. Con sus conmovedoras palabras, ella lloró y rió con él, ayudando a Taylor a levantarse una y otra vez. Debería haber sabido. ¿Hay alguna razón por la que estás aquí, por mí? Como resultado, Taylor se mantuvo erguido 11 más. Protegiendo a la pequeña Ayla detrás de él, me miró directamente, reavivando su determinación. Una emoción familiar surgió dentro de mí. Sí, como Taylor, después de haber pasado por innumerables experiencias, fue esta resolución inquebrantable la que me permitió empatizar con él hasta el final. Eres bastante bueno con la espada, lo vi yo mismo. Solo dime claramente cuál es tu verdadera idea. Obviamente escéptico, Taylor me miró, preguntándose si me había vuelto loco por decir esas cosas ahora. Pero esta vez quería dejárselo claro. Antes de hablar de situaciones inminentes o flujos futuros, sentí un cariño por haber interpretado a Silvenias Disqua a la Faides Boardmaster durante mucho tiempo. Caminando a tu lado hasta el final de ese viaje, he visto tu firme resolución en innumerables ocasiones. La fuerza de voluntad que nunca se rinde, por difícil que sea el desafío, me inspiró profundamente. ¿De verdad pensaste que perdería la esperanza después de que Lucy me golpeara una vez? Es bastante presuntuoso de mi parte. Mi preocupación tiene sus límites. Aunque te he tratado como una especie de chivo expiatorio para soportar futuras pruebas en mi lugar, enfrentar la realidad hizo que esos sentimientos se desvanecieran, de alguna manera. Bueno. Es un hecho que tú soportarás la peor parte de las dificultades en mi lugar. Pero dejemos eso de lado por ahora. No quiero parecer demasiado insensible. Con un gruñido incómodo, encontré la mirada de Ayla. Ella respondió a mi mirada con una de desprecio, pero simplemente asentí un par de veces y luego me di la vuelta. La ansiedad que había sentido por el colapso de Taylor se había disipado de repente. No importa cuán admirables y dignos de elogio puedan ser estos amigos, una mayor interacción podría alterar el rumbo establecido para el futuro. Entonces, abandoné la escena, con sus miradas penetrantes en mi espalda. No necesitaba ver sus caras para saber que se preguntaban, ¿por qué actúa así? Supongo que no se puede evitar. Poco después de nuestro intercambio, estallaron llamas alrededor de Neil Hall, donde se llevaba a cabo un entrenamiento de combate conjunto. Los estudiantes que merodeaban por el edificio del Consejo Estudiantil se sorprendieron y se volvieron para mirar a Neil Hall. Nadie esperaba que un incendio tan grande estallara tan repentinamente. Sin embargo, este no fue un incendio cualquiera. Las llamas de Takan, un espíritu de fuego de alto rango, eran un fuego maldito que quemaba solo a aquellos a quienes apuntaba el mago espiritual conjurador. Eso no quiere decir que no hiciera calor. El calor que se extendía era palpable incluso a distancia. Si esta calidez se pudiera sentir desde aquí, los estudiantes sentados en el área de observación podrían sentir como si hubieran sido arrojados al medio de un desierto. Ya es esa hora. Con las manos metidas en los bolsillos, me volví hacia Neil Hall. Capítulo 18. Hija dorada, 1. Hola, hola.
Apenas logré reprimir el ceño con un esfuerzo sobrehumano cuando un alegre saludo llegó a mis oídos. Al regresar al campamento después de recolectar hierbas comestibles, descubrí que un visitante inesperado había ocupado espacio. La chica sentada en un tronco, agitando alegremente las piernas y enviando saludos, no era otra que Jenica, la estudiante de segundo año de primer año y una genio invocadora de espíritus de la que todo el mundo hablaba. Anteriormente nos habíamos conocido por casualidad cerca del árbol guardián de Melrida, y nuestras clases se superponían un poco, lo que la llevó a saludarme con frecuencia. Sin embargo, nunca devolví los saludos correctamente. En parte, esto se debía a que tendía a evitar a Jenica y también a que sus amigos y conocidos cercanos aparecían de la nada para llevársela. Fue un avance bienvenido para mí, que quería minimizar el contacto con Jenica, pero parecía un obstáculo para ella, que parecía ansiosa por hacer amigos. Probablemente sus amigos se cansaron de decirle que no había nada bueno en hacerse amiga de un sinvergüenza como Ed Ross Taylor. Desafortunadamente para ellos, Jenica también poseía una veta de asertividad que recordaba al solipsismo supremo. Siempre podía parecer alegre, haciéndote creer que era ingenua, pero cuando se trataba de cosas que creía que eran correctas, no dudaba en seguir adelante. La prueba misma de ello es la situación que se desarrolla ante nosotros. Fantástico. Este lugar parece una base totalmente secreta. Su admiración se recuperó mientras miraba a su alrededor con asombro infantil. Era como si estuviera viendo la primera nevada de la temporada. Puedo pasar por aquí a menudo. No quería herir sus sentimientos con un rotundo no, pero la vivaz chica ciertamente tenía una manera de despertar algunos instintos protectores. No es de extrañar que sus compañeros la adoraran. ¿De qué te serviría visitar aquí? Hay algo emocionante en ello, como una aventura. No te sientes así, Ed. De hecho, cada día estuvo lleno de emoción. Precisamente el otro día casi me ataca un jabalí cuando la fogata se apagó por un error en su mantenimiento. Sin embargo, el tipo de emoción a la que se refería era diferente. Quiero hablar más contigo. Hay cosas que quiero preguntar y tengo cosas que consultar. Entre toda esta gente, ¿por qué yo? Eso es lo que quería preguntar, pero sería demasiado cruel arrojarle esa pregunta a la cara. Aunque sabía que era necesario mantener la distancia, ser abiertamente desdeñoso sería simplemente mal carácter. Aún así, ser demasiado amigable e íntimo ciertamente tampoco tuvo buenos resultados. ¿Cómo encontraste este lugar? El campamento estaba ubicado en un rincón remoto del vasto bosque del norte, a una distancia significativa de las viviendas y viviendas de la academia. Muy pocos sabían de la existencia de este lugar. Ese lobo te lo dijo, por casualidad. Si alguien tenía más probabilidades de saberlo, era Melrida. El espíritu del viento de alto rango tenía una relación familiar con Jenica y también era como el gobernante de este bosque. No sería sorprendente que Melrida le hubiera contado a Jenica toda la información sobre mi lamentable estado de supervivencia. No, Melrida habla mucho de ti. Pero no reveló la ubicación de tu campamento ni tus secretos personales. Esos son tus asuntos privados. Esta chica, sorprendentemente, respetaba la privacidad. Supuse que una charlatana como ella le habría contado a Jenica todo lo que había que saber sobre mí. Entonces, ¿quién podría haberle informado a Jenica sobre la ubicación de mi campamento? La respuesta es: redoble de tambores, por favor. Su expresión traviesa me hizo contener un suspiro, incluso mientras mi mente repasaba las posibilidades. ¿Eres viejo, Ais? ¿Qué? Te das cuenta rápidamente. Vieja Maya, ese nombre algo desconocido se refería a la jefa de limpieza de Opelisols, el más lujoso de los 3 dormitorios principales de la Academia Sylvanian. Para discutir cómo supo encontrar mi campamento, tendríamos que retroceder aproximadamente una semana. Perfil de Ed Ross Taylor. Género, masculino. Edad, 17. Rango, 2. Raza, humano. Logros, ninguno. Fuerza, 6. Inteligencia, 5. Destreza, 9. Fuerza de voluntad, 8. Suerte, 6. Habilidad de combate detallada, habilidad mágica detallada, habilidades para la vida detallada, habilidades de alquimia detalladas. El fin de semana fue un buen momento para ponernos al día con las tareas pendientes. Después de toda una mañana de caza, estaba completamente empapado de sudor y aproveché para lavar mi ropa y tenderla junto al arroyo.
Habían pasado casi 2 semanas desde aquel complicado ejercicio de combate conjunto. Involucrarse directamente con los personajes principales en el escenario fue como envejecer 10 años. Preocuparse por alterar potencialmente la trama principal, caminar sobre la cuerda floja y aún así mantener una vida diaria era 2 veces más agotador. Capítulo 19. Chico de Oro, 2. Lortel es una chica que entiende mejor que nadie la codicia humana. Aunque su acción propiamente dicha comienza en el acto 2, después de que Jenica abandona el escenario, Lortel todavía hace su aparición en el acto 1. Sin embargo, los roles antes y después del acto 1 difieren notablemente, siendo bastante notable la infamia de Lortel que se encuentra en el acto 1. Conocido como el creador de malos finales, Rookie Crazy, desarrollador Malice. Bueno, aquellos que han sido quemados por Lortel en el acto 1 escupirían esas palabras de frustración. Hoy en día, mis días de novato son un recuerdo lejano, pero cuando pienso en retrospectiva, Lortel en el acto 1 me conmovió tanto que me hace estremecer. Involucrarse con este mocoso en el acto 1 te lleva directamente a un final innegablemente malo. Durante el evento de examen de división de clases de Telly, puedes rescatar a Lortel de un ataque kobold sorpresa, pero al hacerlo, eres testigo del secreto de Lortel. Como resultado, Lortel envía gente a secuestrar a Telly fuera de la escuela, lo que provoca su desaparición. Mal final número 2. En el episodio de subyugación de especies de monstruos, puedes terminar en el mismo grupo que Lortel, pero si la eliges a ella en lugar de a tu amiga de la infancia Ayla se cae por un acantilado y muere. ¿Por qué? Porque hay un evento planeado en el que Telly, en el mismo grupo, atraparía rápidamente a Ayla cuando se resbale. Con Lortel allí, esto no puede suceder y, por tanto, Ayla muere. Mal final número 7. Durante el simulacro de combate conjunto, existe la opción de saltar a la línea de fuego para proteger a otros de Takan, un espíritu de fuego de alto rango convocado por Jenica, pero hacerlo provocará quemaduras graves. Mal final número 13. En la batalla para suprimir a Glassican de la operación del Consejo Estudiantil, usar la ruta sugerida por Lortel permite una infiltración en Nail Hall, pero te encuentras con una horda de bestias espirituales, lo que te lleva a la muerte. Mal final número 22. Inicialmente, puedes maldecir al personaje, pero si juegas a Sylvania's Failing Sword Saint hasta el final, comprenderás las intenciones de los desarrolladores y no podrás evitar admirarlos. Aunque no es nada complejo. En Sylvania's Failing Sword Saint, el papel asignado a Lortel Keln es el de Hidden Heroine. Ella contrasta con la justa y compasiva princesa Fenia, revelando su verdadera naturaleza a medida que la narrativa avanza hacia el clímax. La inversión de su calificación y la brecha inesperada provocan una fuerte atracción por el personaje entre los jugadores. Poco a poco van comprendiendo la perspectiva de Lortel, quien siempre ha hablado de comprensión y beneficios, y solo es capaz de percibir el mundo a través del cálculo. Su pasado, hurgando en el pan desechado por otros en los barrios bajos, su credo exaltado en medio de engaños y engaños, no importa cuánta riqueza se acumule, ella permanece consumida por una soledad persistente que nunca se disipa. Justo cuando los jugadores comienzan a elevar la alguna vez baja opinión de Lortel y a enfrentar esa soledad arraigada, surge la pregunta fundamental. ¿Estarás del lado del consejo estudiantil de la princesa Fenia, o estarás del lado de Lortel, el niño de oro del gremio comercial? ¿Apoyarás los orgullosos ideales y la rectitud que representa la princesa Fenia, o apoyarás a Lortel, que se ha visto envuelto en una batalla solitaria contra una realidad salvaje? Los principiantes de Sylvania's Failing Sword Saint están sumidos en una profunda contemplación en este punto. Puede ser impresionante, tal vez tomar hasta 20 minutos simplemente mirando la elección. Disculpe, mayor. Educación superior. En esencia, el sistema del acto 1 de llevar implacablemente a los jugadores a malos finales fue bastante intencional. Los malos finales repetidos, conscientemente o no, hacen que los jugadores eviten a Lortel, creando una brecha psicológica. Cuanto mayor es la brecha, más dramática es la posterior inversión de la evaluación, una verdadera armonía entre sistema e historia. Vaya, verdaderamente una obra maestra. Un juego épico, por cierto. Mayor, puede oírme. No importa cuántas veces lo pienses, eres simplemente excepcional.
Mientras caminaba por el sendero, asentí con satisfacción. Pero aparte de eso, ¿cuánto tiempo seguirás siguiéndome? Nunca pensé que estarías tan decidido a ignorarme. Bueno, tengo que ignorarte, no es obvio. Crear el entorno antes de cualquier emprendimiento es realmente una buena decisión. Al salir del edificio de la facultad después de una clase de estudios elementales, estaba Lortel, sentado delicadamente en un banco lanzándome líneas significativas. Nada mal. Quiere comprar 2 horas de mi tiempo, padre Ed. Sin duda es un comienzo interesante. Capítulo 20. La hija dorada. Lortel es un realista incorregible y un maestro del compromiso. Estaba destinado a ser así desde el principio. Su ambición era enorme, pero faltaban sus habilidades innatas. Para alguien de fuera, esto podría parecer una afirmación extraña. Después de todo, al ingresar a la academia, Lortel fue uno de los 3 únicos estudiantes reconocidos por el profesor Glast con la calificación para la clase A. Una sola lectura era todo lo que necesitaba para recitar lo esencial de cualquier libro, y su sensibilidad al maná era incomparable entre sus pares, sin mencionar su sólido respaldo de Elte Trading Company. Sin embargo, ninguno de estos atributos pudo elevarlo al reino de la élite. En el campo de la magia, estaba la Ley Lucy, que era considerada suprema, intocable por nadie más. En términos de juicio, reflejos y capacidad de adaptarse a situaciones de combate, ninguno pudo alcanzar a la lanza de hierba, Zix. Su origen familiar, su nobleza, su carácter innato y sus habilidades de liderazgo. Todo parecía inútil ante su némesis, la princesa Fenia. La vida destinada a Lortel por un destino cruel era seguramente de segunda categoría. Y la herramienta que empleó para superar este cruel destino fue el puro deseo. Oh, Dios mío, mayor Jenica. Calculando ganancias y giros, siempre ansioso por inclinar la balanza a su favor con astuta tenacidad, una estricta adhesión a la sombría realidad combinada con un compromiso ilimitado. Este estilo de vida le valió a veces a Lortel la reputación de oportunista, pero no se sintió insultado en lo más mínimo. Perder una oportunidad que estaba a su alcance le parecía mucho más vergonzoso. Tenía la intención de venir a verte con un regalo, pero en cambio, nos encontramos aquí. Eres. Lortel, no. Te ves tan diferente con el pelo suelto. Eso lo escucho mucho. El lugar era el pasillo de Opelis Hall, el más lujoso de los 3 grandes dormitorios de Silvenia. Para ser admitido allí, uno debe cumplir con un estatus abrumador o con un rendimiento académico. Jenica, que había conocido a este último, y Lortel, heredero de Elte Trading Company, cumplían ambos criterios. No es que alterara significativamente la vida dentro del dormitorio. Para Lortel, esto significó regresar a su habitación después de un baño nocturno, atendido por las doncellas de Opelis Hall, con su vestimenta sencilla y su cabello todavía húmedo y desatado, una visión refrescante e inusual para Jenica. Vaya, la práctica anterior de combate conjunto se convirtió en un gran alboroto porque usé magia intermedia por mi propio impulso. Ha pasado un tiempo, pero quería disculparme cuando surgió la oportunidad. ¿Es eso así? La razón para abrumar a Jenica con magias heladas intermedias como Ice-Lance y Instant Freeze fue desafiar el valor detrás de su título como la mejor erudita del segundo año. Independientemente de lo que digan, los estudiantes de primer año dominaban el departamento mágico de la Academia Silvenia. Es difícil para los estudiantes de último año garantizar la victoria en un duelo contra la alineación de estudiantes de primer año de este año. Sin embargo, el título de académico destacado de segundo año no debe tomarse a la ligera. Con Lucy Meiril reclamando el inquebrantable primer lugar entre los estudiantes de primer año, discutir el reclamo del primer lugar parecía sin sentido. Sin embargo, cuando se debatía el segundo lugar, el nombre de Lortel se incluía invariablemente. Pero la brecha entre Lortel y Jenica. Desafortunadamente, el intento de medirlo dejó de tener sentido ya que ni siquiera la magia de elemento intermedio podía infligir un daño significativo a Jenica, quien tenía un espíritu elevado como miembros, una hazaña que ni siquiera los estudiantes de tercer año podían lograr perfectamente. El costo de la arrogancia es elevado. Debido a esto, incluso después de mucho tiempo desde el final de la práctica de combate conjunto, todavía llevaba vendas debajo de la ropa por las heridas sin curar. Tus heridas aún no han sanado.
Lortel captó bruscamente un atisbo de culpa que persistía en la mirada de Jenica. Jenica Paleover era una persona demasiado amable. Esta naturaleza provocó fuertes instintos protectores en quienes la rodeaban, lo que la convirtió en un ídolo entre los estudiantes de segundo año. Además, como los estudiantes de segundo año han sido superados abrumadoramente por los estudiantes de primer año recientemente, Jenica, como la única que presentaba una figura capaz y parecida a la de un señor, se ha convertido en su salvadora. En cierto modo, la paliza que recibió Lortel durante el ejercicio de combate conjunto contribuyó a este resultado. La habían visto como la adorable y linda invocadora que necesitaban proteger, pero ahora, ella se ha convertido en la única esperanza y luz para los estudiantes de segundo año. Cuando los ojos de expectación se posaron en ella, rápidamente se convirtió en objeto de admiración. Debería sanar rápidamente. No te preocupes demasiado, mayor. Después de todo, las conexiones equivalen a poder social. Sabiendo esto bien, Lortel no deja que su sonrisa empresarial se desvanezca en el rostro del lindo estudiante de segundo año. Si la otra parte se siente en deuda con usted, eso en sí mismo es un activo. No usar lo que tiene sería una tontería. Con este pensamiento, Lortel pretendía establecer una conexión con Jenica aprovechando la deuda como una oportunidad. Pero supongo que las cosas con Ed no salieron bien. De vez en cuando, este invocador atravesaba con una sonrisa refrescante y pura. En el mundo del comercio, una sonrisa aparentemente tan genuina e inocente es como un símbolo de duplicidad. Debajo de una sonrisa amable y pura, los comerciantes consideran cómo estafar a los demás, como es su naturaleza. Sin embargo, sorprendentemente, no había ni una pizca de malicia en la risa de Jenica. Esto también era una agudeza natural suya, una pregunta puramente inocente sin ninguna sombra de malicia o intención. Los espíritus del bosque del norte me lo cuentan todo. Les encanta chismorrear, ¿sabes? Lortel recordó a Ed Rostaylor alejándose implacablemente, seguido de cerca por Jenica mientras hablaba. Su camino estaba claramente dirigido hacia la entrada del bosque del norte. Tradicionalmente, el bosque del norte estaba completamente dentro del territorio de la invocadora Jenica. La mayoría de los espíritus que deambulaban por allí se pusieron de su lado. Aunque todo lo que había visto era la entrada distante del remoto bosque del norte, incluso eso cayó bajo el dominio de Jenica, dejando a Lortel desconcertado. La conversación entre Lortel y Ed Rostaylor no era algo que debiera revelarse públicamente. Se había acercado a Jenica para convertir su conexión en dinero y simultáneamente utilizó la desesperada situación de Ed Rostaylor para evaluar su medida, no algo de lo que enorgullecerse. Lortel tiene sus maneras. Sin embargo, Jenica respetó incluso esos métodos, demostrando que era verdaderamente santa. Ed también debe haber tenido sus propias razones. Desde mi perspectiva, eso es aún más conmovedor. Por supuesto, me emocioné cuando Lortel invirtió ansiosamente monedas de oro para acercarse a mí. Pero la verdadera sinceridad no se puede comprar con dinero. Estoy alardeando demasiado. Es la primera vez que tengo un junior, tal vez soy demasiado pretencioso. Uf, qué vergonzoso. Sin embargo, frente a todo esto, Lortel se mantuvo intransigente y respetuoso sin menospreciar sus métodos. Solo entonces apreció plenamente la opinión general de Jenica. Una niña como la heroína de un cuento de hadas. Si bien su personalidad puede implicar una chica insultantemente ingenua o protegida, parecía que Lortel estaba equivocado. Esta chica entendía todas las sombrías realidades del mundo, pero aún así logró mantenerse optimista y vivaz, ilesa. Frente a una luz deslumbrante, aquellos con secretos oscuros tienden a esconderse nuevamente en las sombras. Cuando todo el mundo vive en un pantano fangoso, es fácil caer en la creencia de que estar fangoso es el estado normal de existencia. Eso es, por supuesto, falaz. Al buscar a lo largo y ancho del mundo, es posible que uno se encuentre con personas así. Lortel no lo ignoraba. Ed es mucho más decidido e interesante de lo que piensas. En realidad. ¿Por qué piensas eso? Con una sonrisa, Jenica se dio la vuelta y se desenredó el pelo trenzado. Un secreto. Fue entonces cuando Lortel se dio cuenta de que habían llegado al frente de la habitación de Jenica. Estaba a punto de entrar, presumiblemente para vestirse y relajarse, la trenza desatada,
el vestido casual con volantes aflojado en sus cordones, listo para relajarse. Siempre escucho fragmentos de los espíritus que conversan, pero si lo señalara, eso me haría parecer un acosador, no. No es algo de lo que estar orgulloso de tener una buena relación con los espíritus. Gracias por decir eso, jeje. Pero hay ciertas alegrías en la vida que debo guardar para mí. Jenica se paró frente a su puerta y se giró, mostrando su distintiva sonrisa. Todo lo que los espíritus le dijeron sobre Ed, solo ella lo sabía. Creo que entraré ahora. El director McDowell sugiere que debería intentar contratar a otro espíritu elevado el próximo mes. Hay muchas cosas para las que necesito estudiar y prepararme. ¿No has contraído ya un gran espíritu de fuego? Parece que las expectativas sobre mí se han disparado recientemente. Necesito trabajar duro. Es bueno sentirse valorado, ¿verdad? Diciendo eso, Jenica abrió la puerta. Oh, claro, Lortel. Y con su característica sonrisa, finalmente pronunciada. Lamento lo de la última vez. Te lastimaste por mi culpa. Espero que te recuperes pronto. Con esas palabras, cerró lentamente la puerta. Su tranquilidad era palpable, pero su lucha interna por decirle esas líneas claramente a Lortel. De pie ante la puerta suavemente cerrada, Lortel reflexionó un rato. Ed Ross Taylor era ciertamente una persona interesante, pero el motivo de tanta consideración era difícil de alcanzar. ¿Por qué Jenica le había tenido tanta consideración? Esa era una pregunta cuya respuesta parecía completamente difícil de alcanzar por ahora. Quizás fuera mejor enterrarlo profundamente en sus pensamientos. Además, la puerta de la habitación de Jenica se cerró, pero la fugaz vista a través de la rendija dejó una profunda impresión. Pensándolo bien, parecía haber una fragilidad inquietante en su comportamiento, por lo demás optimista y tranquilo. La causa no estaba clara y era poco probable que apareciera una respuesta inmediata. Nombre, Ed Ross Taylor. Género, masculino. Edad, 17 grado, 2 raza, humano. Logros, ninguno. Fuerza, 6 inteligencia, 5 destreza, 9 poder mental, 8 suerte, 6. Capacidades de combate detalladas. Habilidades mágicas. Habilidades de la vida diaria. Habilidades de alquimia. Nueva creación. Red de pesca, tejida hábilmente en una red y fijada a las ramas de los árboles, establecida de manera estable en un arroyo, capaz de mantener vivos a los peces capturados durante varios días. Dificultad de elaboración, 2 estrellas de 5. Elaboración completa. La habilidad en la elaboración ha aumentado. Un día entero dedicado a tejer la red demostró su utilidad. La mitad se consumió inmediatamente para la reproducción, pero el resto, guardado para más adelante, podría tener varios usos futuros. Puede intentarse para atrapar peces o atarse para crear una cómoda hamaca. Satisfecho con el resultado, Lortel pensó que había quedado bastante bien. A medida que el espacio vital empezó a tomar forma, creció la ambición interior. El abastecimiento y la calidad de los alimentos se estaban diversificando y mejorando y, lo más importante, hubo una reducción notable del agotamiento físico. Antes, correr hasta el edificio del profesor por la mañana lo agotaría por completo, pero recientemente, también ha encontrado la energía para regresar corriendo. Dormirse tarde y despertarse renovado me trajo satisfacción y confianza en este estilo de vida. Además, un aumento en el poder mágico contribuyó significativamente a la supervivencia. Detalle de habilidades mágicas. Grado, magia básica. Especialización estudiantil, elemental. Magia común, lanzamiento rápido. Nivel 2. Detección de maná. Nivel 5. Magia de fuego, ignición. Nivel 10. Magia de viento, hoja de viento. Nivel 10. Aún incapaz de usar correctamente la magia intermedia, solo se conocían 2 hechizos básicos. Pero, a través de una tediosa repetición y la necesidad de crear fuego para sobrevivir, el dominio alcanzó el nivel 10. Ahora, con un esfuerzo concentrado, se podían talar troncos gruesos de una sola vez y hacer fuego sin esfuerzo, aunque su maná inherente era demasiado bajo para usarlo de forma libre. Sin embargo, dentro de Windblade e Ignisian, probablemente pocos estudiantes de primer año podrían rivalizar con su experiencia. Con cierto dominio de la magia elemental, se volvió conveniente para tareas cotidianas como cortar leña o controlar el fuego a la hora de dormir.
También resultó útil en la elaboración y ayudó en el procesamiento de materiales. Honestamente, se estaba volviendo bastante divertido. Antes de ir a clase por la mañana y hacer las maletas, miró hacia su campamento. No había mucho allí, pero la sensación de haber creado su propio espacio era innegable, una sensación de orgullo y satisfacción lo impulsó a querer hacer más. En primer lugar, ahumar carne estaba resultando demasiado laborioso. Se preguntó si sería posible construir un ahumador adecuado para contener el humo de forma más eficaz. Sin embargo, el diseño de dicha estructura seguía sin determinarse. Estas cosas, bueno, siempre se pueden hacer en cualquier momento. Junto a la crepitante fogata, terminó de arreglar su arco, revisó el tendedero en busca de ropa y cecina y luego volvió a sentarse junto al fogón. Había completado las tareas del día en el edificio del profesor, y todo lo que quedaba era revisar la tarea que le había dado el profesor Skin de primaria para terminar el día. Teniendo en cuenta que todavía era temprano en la noche, se había vuelto bastante eficiente en el manejo de su rutina diaria. Tarareando una melodía, él. Si te gusta la historia, deja el pulgar arriba y si no el pulgar abajo. Un saludo y que tengas un buen día.